Entramos en materia de nuestro tema anunciado para esta mañana. Roger Celi, coméntenos ustedes, como observatorio están muy pendientes, siguiendo de cerca el accionar de la Asamblea Nacional, no de ahora, sino de algún tiempo atrás, conforme ya conocemos la constitución de esta Fundación Ciudadanía en Desarrollo y Desarrollo. Cuéntenos un poco cuál es el análisis que tienen de la legitimidad de la Asamblea actual, este periodo que lleva ya algunos meses, pero que cada vez vemos que se va de pique en las encuestas, en la credibilidad, en la legitimidad ante la ciudadanía del país. Muchísimas gracias, Víctor. Sin duda, la legitimidad y la confianza ciudadana en la Asamblea Nacional siempre está por los suelos. Recordemos que el anterior periodo legislativo registró una confianza ciudadana de menos del 5% en la institución y alrededor del 3% en los legisladores. La gente ya no confía en la palabra de los asambleístas. Es importante señalar que ningún parlamento en el mundo goza de credibilidad y de legitimidad, puesto que en los parlamentos, al ser órganos eminentemente políticos, es donde confluyen diversas posturas e ideologías. Entonces, este órgano de representación, por naturaleza, siempre va a ser conflictivo y no va a tener mucha legitimidad. Sin perjuicio de esto, no son, quiero aclarar, 5 legisladores los que están siendo cuestionados, sino que ya van un total de 27 legisladores que están siendo vistos por la opinión pública como posiblemente personas que han incurrido en casos de corrupción o de faltas a la administración pública y a la ética. De este periodo actual, 27 de este actual periodo. 27 casos ya se registran en donde los legisladores han estado involucrados en temas de glosas, en temas de diezmos y en otros temas que ahora son más preocupantes aún, puesto que se está hablando de compra de cargos públicos, de corrupción, de tráfico de influencias y de delitos que pues impactan a los recursos de los ecuatorianos y a la confianza en el Estado. Es importante señalar y siempre que nosotros participamos en un medio de comunicación de local y evaluar un poco la gestión que han hecho los legisladores para sus provincias. Uh -huh. Y desafortunadamente para Sucumbíos apenas se ha presentado un proyecto de ley por el asambleísta Augusto Guamán. Coms Córdoba no ha presentado ningún proyecto de ley y Edgar Quesada tampoco. Este último, pues, ha sido involucrado también por denuncia del presidente de la República, Guillermo Lasso, en un supuesto caso de corrupción, en que se enmarca en un tema de concusión al haber solicitado beneficios económicos a cambio del voto. Entonces vemos que la Asamblea Nacional ha hecho méritos para que la ciudadanía no confíe en su accionar. No obstante, recordemos que no son 27 legisladores los que están en la Asamblea, sino más de 100 que posiblemente han hecho un trabajo que no está siendo evidenciado, puesto que se opaca con los casos de corrupción. Y claro, la denuncia del presidente destapó algo que ya se venía escuchando en pasillos, en rumores, inclusive evidenciando en provincias, esto del reparto del poder cuando se conformó el nueva asamblea, cuando se nombró la presidenta, las fuerzas políticas ahí llegaron a acuerdos políticos, pero estos acuerdos han ido más allá, porque ahora se está denunciando inclusive la presidenta que aparentemente tiene controlado la provincia orellana con gobernaciones. ¿Ustedes han analizado ese contexto igual? El reparto o pedidos de cargos públicos no es de ahora recién de los 5 asambleístas, sino también de otros que están en funciones y que no han sido nombrados tampoco por el presidente. Sí, desafortunadamente notamos desde la sociedad civil que los acuerdos legislativos, la búsqueda de la gobernabilidad por parte del Ejecutivo no se ha dado con base en líneas programáticas, en líneas de gobierno que beneficien a la ciudadanía. Estos acuerdos han sido poco transparentes y se han dado por debajo de la mesa. Es extraño, por decirlo menos, que la bancada de gobierno que llegó con 12 legisladores luego asomó con 25. Como así, pues, otros legisladores no afines al inicio del gobierno nacional se sumaron a esta lista de más de 20 legisladores. ¿Cuáles fueron los beneficios posiblemente? ¿Cuáles fueron los acuerdos que se llegaron para lograr esos votos, que no son cosa menor? Recordemos que esta Asamblea Nacional es una asamblea que no logra mayorías,
definidas, sino que hay mayorías móviles que se van viendo al respecto de las votaciones en distintos temas. Entonces, difícilmente 5 legisladores hayan sido o han sido los que posiblemente han exigido beneficios a cambio de su voto, sino que sean más para las adhesiones en otras bancadas. Es así que yo le debo manifestar que este periodo legislativo también se alinea a lo que sucedió en la Asamblea 2017-2021, en donde ocurrieron más de 20 camisetazos. En este caso ya vamos con 10 desafiliaciones, cambios de bancada, y pues muestra que esta Asamblea Nacional también tiene partidos políticos que son débiles, en donde sus integrantes, por cualquier desaveniencia con la ideología del partido, cualquier problema de índole política, pues se desafilian. Este fenómeno conocido ya en la ciencia política como transfugismo político también está presente en esta Asamblea Nacional y también es un problema que no es regulado y por supuesto no es desincentivado como ocurre por ejemplo en España, en donde las bancadas no aceptan a un tránsfuga, a un camisetero, simplemente se quedará para siempre como independiente y muy difícilmente podrá postularse por una organización política para una nueva elección, ya que abandonó a su tienda política y a los principios ideológicos que en ella se enmarcan. Claro, llegar a ese punto de manejar la política de esa manera sería el éxito en Ecuador, pero estamos muy lejos de que eso ocurra. Vamos a ir alternando con Tomás Ceballos igual. Decía Tomás Ceballos, es asambleísta de Orellana. Él venía ya denunciando esto hace mucho tiempo. No le paraban bola, como se dice, en los medios locales. Sí, escuchábamos sus criterios, sus denuncias, pero no trascendían. Pese a que, según conocemos, él presentó denuncias en la asamblea, en la fiscalía, en todo lado. Pero hoy la situación ha desbordado y le está dando la razón. Tomás, esto se veía venir, usted lo había anticipado. Si tenemos a Tomás el audio respectivo. Active su micrófono, Tomás. Sí, Víctor, buenos días. Estamos ahí. Un saludo especial a los ciudadanos de la provincia de Orellana y Sucumbíos. Bueno, el tema de la asamblea, Víctor, recuérdese que en Radio Sucumbíos nos dio el espacio en el mes de agosto cuando denunciamos la trama de corrupción que tenía Guadalupe Llori, que ella presidía la Asamblea Nacional y era la encargada de hacer el tráfico de influencias. Denunciamos nosotros públicamente con el señor José Angulo, en esa época presidente del barrio Ñucanchihuasi, del Cantón Orellana, cuando indicábamos nosotros con documentos de que Guadalupe Llori le había puesto de gobernadora a su coidiaria, a la alterna del movimiento Pachacuti, la asambleísta alterna del periodo anterior, a Esperanza Bustamante. Ella fue puesta como gobernadora y públicamente denunciamos también el tema de lo que sucedía en la asamblea, donde en los pasillos de la asamblea la hija de Guadalupe Llori, Jessica Yasmín Palacios Llori, y el yerno de Guadalupe Llori, Cristian Daniel Osada Lara, se paseaban libremente con tarjetas biométricas de no sé de quién serían, porque ellos no podrían tener tarjetas biométricas porque sería un acto de nepotismo. Pero los 137 asambleístas, incluida Guadalupe Llori en este caso, guardaban silencio. Todos guardaron silencio. Las denuncias quizás muchos decían que era disparar al aire, pero no, aquí se está viendo ahora recién cómo se está cada día demostrando de la corrupción que hay en la Asamblea. Y es vergonzoso lo que ocurre en la Asamblea, porque la Asamblea Nacional cada día va de desprestigio en desprestigio. No podemos nosotros, que decíamos nosotros, no podemos permitir que la Asamblea sea manejada como una hacienda particular que lo convirtió Guadalupe Llori, y la hija de Guadalupe Llori y el yerno de Guadalupe Llori. Todos los asambleístas conocen. El asambleísta de Sucumbíos, el asambleísta Guamán, le presentamos la denuncia a él de los actos de corrupción de Guadalupe Llori. Al asambleísta Mariuxi Sánchez de Orellana, también le presentamos la denuncia. Y claro, guardó silencio porque ya vimos qué pasó en la sesión de hace un mes atrás, cuando suspendió la sesión y que la asambleísta Sánchez nos asomó y dijo de que supuestamente la hermana estaba grave con cáncer, para ingresar a votar para el cambio de orden del día. Pero después, más adelante, cuando era el tratarse el tema de las amnistías, ahí sí asomó la asambleísta Sánchez hasta las 4 de la mañana. Entonces se demuestra que hay demasiada corrupción en la asamblea. En la asamblea hay esto, el cuánto hay, cuánto voy a llevar para poder actuar.
La Asamblea cada día va de mal en peor. La Asamblea Nacional es una vergüenza, es una vergüenza. Llegar al punto de que Guadalupe Llori le haga a los asambleístas actos obscenos, de que le saque el dedo, entonces yo creo que eso sí ya rebasó todo un tipo de nivel de vergüenza en la Asamblea Nacional. Además de la corrupción, ayer veíamos en unos videos que circulaban de un asesor del asambleísta de Pachacuti, donde indicaba que cobraban por una subsecretaría $2.300.000. ¡Qué vergüenza! Es la vergüenza más grande. Pero no solo eso, Víctor, hay cosas más graves todavía que hay que averiguar. Habría que averiguar qué pasa con los contratos petroleros. ¿Quiénes son los que manejan los contratos petroleros? Lo sabe bien Guillermo Lasso, lo sabe bien el presidente de la República. Víctor, para que exista el tráfico de influencias, tiene que haber la persona que acepta la propuesta y la persona que emite la solución. No hay corrupto sin corruptor. Corruptos y corruptores, claro, en este caso, porque Guillermo Lasso le pone de gobernadora, no solo en Orellana, en todo el país. Vamos a analizar, si vemos en todo el país, vemos que hay personas de diferentes partidos políticos y sorprendentemente allegados a los asambleístas que son gobernadores, son directores distritales, son directores zonales. Es decir, Tomás, ¿usted considera que esto del reparto, del pedir puestos a cambio de un voto en la Asamblea ya se venía dando desde hace muchos meses atrás, desde que arrancó el periodo legislativo? ¿No es de ahora de los 5 nomás que el presidente los denunció? Los cinco asambleístas viene a ser casi el mismo caso del asambleísta Bella Jiménez. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo denunciamos con el señor José Angulo en el mes de agosto, el 10 de agosto de 2021, denunciamos ante la Asamblea Nacional, ante la Comisión de Fiscalización, denunciamos ante varios asambleístas, entre esos el asambleísta Guamán de Sucumbíos, la asambleísta Mariuxi Sánchez de Orellana y varios asambleístas más, al jefe de bancada del CREO, a los asambleístas socialcristianos, a los asambleístas de todas las bancadas. Presentamos la denuncia de los actos de corrupción de Guadalupe Llori y el tráfico de influencias, porque Guadalupe Llori le demostramos con documentos que primero le ponía a la esposa del fiscal, la esposa de Pío Agustín Palacio Sotomayor, el fiscal provincial de Orellana, el encargado de investigar los actos de corrupción de Guadalupe Llori, que incluso Guadalupe Llori tenía procesos anteriores sobre temas relacionados a la prefectura. Le pone de directora de talento humano con un sueldo de $3.608. ¿Eso qué es? Tráfico de influencias. Eso es delincuencia organizada. Se unió el fiscal provincial con Guadalupe Llori, le ponen a la mujer del fiscal provincial de Orellana a trabajar como coordinadora de talento humano en la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para tapar la corrupción, para seguir tapando la corrupción. Guadalupe Llori le pone de director del EMETOD a un ex empleado de ella en el Consejo Provincial. En esa época, al ingeniero Marco Anchitipán Tipán, le pone de director del MAGAT, que todavía sigue, a otro pupilo de ella, a otro empleado de ella, otro militante del movimiento Pachacuti, a Juan Carlos Delgado. Le pone de gobernadora de la provincia de Orellana a Esperanza Bustamante, a la la asambleísta alterna de Eddie Pellafiel. Le pone de jefe político a Freddy Rivera. Freddy Rivera fue quien hizo el pacto con Guadalupe Llori, firmaron el acuerdo político con el movimiento de ex ruptura, con el movimiento de María Paula Romo, para hacer la alianza entre la 18 y la 25, y le pone de jefe político. Y así, muchas cosas más. Denunciamos también nosotros, en esa época, del tráfico de influencias que existía. Guadalupe Llori le pone al primo hermano de ella a trabajar en la Asamblea Nacional, a Wagner Rodríguez Abarca. Wagner Rodríguez Abarca era jefe de avanzada de la Asamblea Nacional. Y después Guadalupe Llori, cuando hicimos la denuncia, le saca a Wagner Rodríguez y le pone de jefe político, de comisario nacional del Cantón Loreto. ¿Eso qué es? Es tráfico de influencias. La denuncia está presentada en la Fiscalía. Presentamos la denuncia en la Fiscalía General del Estado. La doctora Diana Salazar inició la investigación previa. Con fecha 13 de septiembre del 2021, de acuerdo al Código de Integración Penal, cuando se trata de delincuencia organizada, tienen 6 meses la Fiscalía para hacer la investigación correspondiente. Ya el 13 de marzo se cumplieron los 6 meses y hasta el día de hoy
hasta el día de hoy recibimos una notificación de la Fiscalía. Hemos presentado una serie de documentos a la Fiscalía presentando pruebas para que se investigue, pero la Fiscalía guarda silencio, porque hay que averiguar los almuercitos, las cenas que tienen y los almuercitos que tienen en un restaurante de la González Suárez, que ahí dice que asoma Guadalupe Llori, la ministra fiscal general del Estado y el presidente de la República. Todo es una componenda, todo es vergonzoso, pero no solo en Orellana, en Manaví. Sí, Tomás, vamos por partes. Tomás, vamos por partes. Permítame hacer aquí una pausa, Tomás, para ir por partes. Usted ya se ha referido un poco con más contundencia a la presidenta de la Asamblea, que es a quien usted ha cuestionado siempre y tiene denuncias presentadas inclusive, y luego vamos a hacer una revisión que pasa en otras provincias, porque no solo es ella, sino, como se ha dicho acá, hay 26, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo registra 27 asambleístas que han sido cuestionados por falta de integridad en lo que va del periodo legislativo. Ese es un dato que maneja la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Voy a la pausa y seguimos en este análisis de qué pasa en la Asamblea, su legitimidad y qué hay detrás de todos los acuerdos y pedidos que el presidente ha denunciado. ¿En qué va a quedar todo aquello? Si viene la muerte cruzada, la legitimidad de la Asamblea da para eso. Bueno, en fin, hay mucho que seguir hablando luego de la pausa. Gracias por escucharnos, a ustedes invitados por acompañarnos, de la audiencia por comentar, participe, opine a través de nuestros mensajes de WhatsApp o también en la página de Facebook de la radio, y con gusto compartimos sus comentarios y opiniones. Punto de giro en El Comunicador. Inicio de espacio publicitario. Seguimos aquí a través de Radio Sucumbíos, 7 de la mañana, 5 minutos. Pasamos con nuestro invitado Roger Celi. Roger, lo que comentaba ya nuestro invitado Tomás Ceballos, el tema es bastante complejo porque hay más asambleístas involucrados que no han sido mencionados ni tampoco investigados. Por ello que la Asamblea planteaba una comisión para que se investigue a los 5 y otros que podrían estar implicados en ese tipo de acuerdos, componendas y pedidos de puestos de cargos públicos. Realmente esos asambleístas, muchos de ellos llegaron ya cuestionados, Roger, porque vemos en la lista que ustedes difunden y tienen, hay asambleístas que están cuestionados de que eran ya candidatos. ¿Cómo es posible que se permita que esa gente llegue a la Asamblea cuando tienen ya a un historial pues no muy claro? Tienen glosas en Contraloría, por ejemplo, algunos juicios que han sido sentenciados. En fin, aquí hay un papel también importante de la ciudadanía a la hora de elegir a quienes enviamos a que nos representen, Roger. Víctor, el deber de la sociedad civil es analizar y presentar la información tal cual aparece en los registros públicos al respecto de legisladores y otros funcionarios que han incurrido en prohibiciones que manda la ley. Tomás señalaba varios casos en los que presuntamente la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ha incurrido en la gestión de cargos públicos. Esta figura legal que está incluida en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa como prohibición de los legisladores, que es sancionada con la destitución. Entonces, yo le quisiera decir a la ciudadanía que desafortunadamente en este país hay impunidad, tanto en la justicia ordinaria cuanto en la justicia política al interno de la Asamblea Nacional. Tomás nos ha señalado que ha presentado ya la denuncia tanto en Fiscalía General del Estado cuanto en la Comisión de Fiscalización, pero de lo que nos hemos enterado no se ha abierto ningún proceso de investigación a la interna en el Comité de Ética, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, en donde se debe sustanciar este tipo de denuncias y poner a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para una posible destitución si se demuestra que se ha incurrido en esta prohibición de gestionar cargos públicos. La impunidad impera. Es así que 60 casos, y no lo digo solo yo, sino lo dijo el propio expresidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, 60 casos de presunta corrupción y delitos contra la administración pública se estuvieron investigando en el periodo 2017-2021. Ahora, como yo le mencionaba, Víctor, hay aproximadamente, hay 27 legisladores que han sido cuestionados en lo que va de estos 10 meses de periodo legislativo por distintos motivos. Y como usted señala, sería bueno comenzar a hablar de estos casos para que no queden en el olvido.
si bien es cierto, son presuntos casos, hay que comenzar a tratarlos y colocarlos en la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos casos que ocurrió fue el del asambleísta por Guayas, Ferdinand Álvarez, el cual, a pesar de tener un conflicto de interés muy claro en la aprobación de una ley, no se abstuvo de votar y incluso se produjo un suceso, un impasse en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando otro legislador, Byron Maldonado para ser exactos, le increpó al asambleísta y le dijo que él había recomendado el archivo de una ley de lobby cuando él es gerente general de una empresa de lobby. Si ustedes se dan cuenta, ese nivel de legisladores estamos teniendo, los cuales van a legislar de acuerdo a sus intereses particulares y no en favor del interés público. Fausto Jarrín también ha sido denunciado por una compra y venta irregular de un bien inmueble. Esta denuncia ha sido hecha por otro legislador. María Fernanda Astudillo también ha sido denunciada por otro legislador por gestionar recursos públicos. Esther Cuesta, y esta es una lista que vimos en su momento al inicio del periodo legislativo, que cuentan con posibles indicios de responsabilidad penal que derivarían en glosas de la Contraloría General del Estado, y es una larga lista: Esther Cuesta, Alessandra Arce, Lenín Mera, Francisco León y otros legisladores que están involucrados. Pero el punto no es la lista, no es todos los legisladores del checklist, sino que ningún legislador debería estar siendo cuestionado por ningún motivo. Debería tener una hoja de vida intachable y una imagen frente a la ciudadanía que goce de credibilidad. El legislador que esté siendo cuestionado, pues debería dar un paso al costado o al menos principalizar a su suplente para que sea investigado y se pueda defender, ¿no? Tomás, pues como todos conocemos, fue legislador también y con mucha más razón, al haber sido legislador, sabrá decirnos cuál debe ser la investidura del asambleísta y cómo debe presentarse hacia la ciudadanía. Vemos con mucha preocupación que varios legisladores no gozan de la credibilidad, siempre están siendo involucrados en temas que son presuntos evidentemente, pero que hacen desconfiar a la ciudadanía en toda una institución. ¿Qué debería entonces pasar en este momento? Conjurar una comisión para que se investigue al interior lo que está pasando, porque en la última decisión, pues por ejemplo, luego de la denuncia del presidente, el bloque de asambleístas del gobierno se abstuvo de denunciar internamente para que los 5 últimos que han sido mencionados pasen a ser investigados en una comisión interna de ética de la Asamblea Nacional. Y como que hubo un espíritu de cuerpo y se protegieron entre ellos en este último caso. Bueno, acá, pues, como ustedes conocen, la Asamblea debe manejarse con acuerdos y consensos. Las bancadas han decidido no hacer o omitir ciertas acciones de investigación a la interna de la Asamblea Nacional porque saben que necesitan los votos de esos legisladores que incluso están siendo involucrados por casos de corrupción. Por ejemplo, yo le pregunto a la ciudadanía, ¿qué pasó con el asambleísta Mariano Curicam, sentenciado por la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo por el delito de concusión? Sigue votando y no hay ninguna investigación al interno que demuestre si el delito de concusión se sigue dando, porque hubo una denuncia después de la sentencia, incluso de que seguía dándose la concusión en el marco de este periodo legislativo. ¿Qué pasó con el asambleísta Elías Hachero, que fue involucrado en un presunto caso de diezmo y nunca más se topó el tema? Egner Recalde, pues como vimos, fue salvado de alguna manera de la destitución por el bloque no afín al gobierno, y pues estos casos siguen siendo, como usted bien dice, Víctor, protegidos, se hace un espíritu de cuerpo para salvar los votos. Vimos también el caso del asambleísta Rosa Cerda, que si bien tuvo una sanción administrativa, pues no fue más allá, puesto que no se sancionó de acuerdo a lo que establecía la ley orgánica de la función legislativa. Afectar a la imagen de la institución de la función legislativa, pues también es sancionado, de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, ¿no? Son las 7:13, 7 en la mañana, 13 minutos. Estamos aquí a través de Radio Sucumbíos en su programa de opinión Punto de Giro, analizando qué pasa con el actual periodo legislativo en la Asamblea Nacional. Como vemos, fuertes cuestionamientos, serios cuestionamientos, inclusive legales, que tienen los asambleístas. Por ahora se cuentan 27, pero pueden ser más. No todos, obviamente, están en esta lista. Si hay asambleístas honorables que tienen su vida, pues, intachable, como se dice,
pero algunos, la mayoría o parte de esa bancada de esta asamblea, están muy cuestionados y señalados, evidenciados que están pues haciendo pactos que favorecen de manera personal o de grupo, como los que ya se ha evidenciado en el país. Voy a la pausa para seguir en este panel con Tomás Ceballos al volver con otros datos. ¿Qué pasa en la Amazonía? Porque aparentemente los últimos hechos se enfocaron en asambleístas de la Amazonía, que fueron denunciados los 5 y otros que están cuestionados en la opinión pública en sus territorios. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. 7:17 a través de Radio Sucumbíos. Gracias por seguirnos, a los amigos en 105.3 FM, 100.5 en Putumayo, a través de nuestro portal web, señal en streaming para la audiencia en internet, y a los seguidores en Facebook, estamos en nuestra página también oficial, y a los televidentes en Canal 29, la televisión comunitaria de Sucumbíos. Tomás Ceballos, usted decía, no son los únicos casos que usted conoce, y es importante un poco abrir el abanico de otros hechos que usted pueda haber investigado. ¿Qué pasa en Sucumbíos, en Napo, en otras provincias? ¿Qué conoce usted? Aparte de Yorick, a quien usted ha criticado siempre, ha cuestionado fuerte y que ya lo ha hecho igual en este espacio, ¿qué otros datos maneja usted de lo que ha investigado de supuestos repartos que se hayan dado ya en este actual periodo legislativo? Tomás, pasamos con usted. Bueno, yo creo, como dije antes, que no solo es la provincia de Orellana, son varias provincias. Si analizamos en todo el país, y los ciudadanos van a dar cuenta de que muchos asambleístas, ya Roger, de que son 26 asambleístas que tienen inconvenientes, que están en problemas que no deberían de estar, yo creo, dentro de la asamblea. Hay mucha tela que cortar. Lo que dije yo, los 5 asambleístas los está utilizando el presidente de la República, porque el presidente de la República sabe bien quiénes son los asambleístas. Los 5 asambleístas que nombró el presidente de la República, que lo están utilizando simplemente como conejillo de indias, tal como sucedió con Bella Jiménez. ¿Por qué digo como sucedió con Bella Jiménez? Porque Víctor, Roger y ciudadanos de Orellana y Sucumbíos, y los que nos siguen a través de la red de Facebook, acuérdense ustedes que en agosto presentamos la denuncia nosotros con el señor José Angulo. El 11 de agosto, Guadalupe Llori da una rueda de prensa. Y enseguida, de manera inmediata, porque el documento que nosotros presentamos la denuncia, lo presentamos a la Comisión de Fiscalización y a varios asambleístas. Y de manera inmediata, Guadalupe Llori da una rueda de prensa atacando a Fernando Villavicencio. Y ahí en esa época dijo de que no sabía por qué el asambleísta Tomás Ceballos, el ex asambleísta Tomás Ceballos, ponía la denuncia en contra de ella. Y que lo que ella conocía era que Tomás Ceballos tenía una orden de captura en ese momento, porque ella le da las órdenes a los jueces y fiscales en Orellana. En Orellana tenemos una justicia corrupta y prostituida al servicio de un clan de la corrupción que lo lidera Guadalupe Llori. Ese clan de la corrupción es conformado por Pío Palacios, que es el fiscal provincial de Orellana, y Freddy Cisneros, que también es el presidente de la Corte Provincial. Ese trío son los que se juntan para tapar toda la corrupción en Orellana. Y en esa época, Guadalupe Llori, cuando dimos la denuncia, vinieron una serie de casos más, que después, para distraer la atención, le sacaron el tema del asambleísta Bella Jiménez. Y le destituyeron. Ahí sí la asamblea, para lavarse la cara y decir, estamos actuando con transparencia, le destituyeron al asambleísta Bella Jiménez. A pesar, como decía Roger, que había una serie de casos más. Vean, el caso de los asambleístas glosados, asambleístas de país, asambleístas de independientes, asambleístas del Pachacuti, que estén glosados. La asamblea está para 2 funciones, la de legislar y la de fiscalizar. ¿Qué fiscalización pueden hacer los que se han robado el dinero del Estado? ¿Qué fiscalización pueden hacer los que están glosados? ¿Y qué van a pedirle al Contralor? Señor Contralor, por favor, tapen mis actos de corrupción. Como yo decía, no solo es el tema de Guadalupe Llori, no es que yo me centre en contra de Guadalupe Llori, es la cabeza principal, es la presidenta de la Asamblea Nacional. Y lo que sí me daba indignación, y nos daba indignación a muchas personas, es de ver que en los pasillos de la Asamblea Nacional, quien manda, vean, el día que se conformaban las comisiones, en la sesión,
en la sesión que se conformaban las comisiones, en la segunda sesión de la Asamblea, cuando no se llegaba a un acuerdo, quien estaba al lado en el podio, al lado de la presidencia de la Asamblea, al lado de Guadalupe Llori, no era nada más ni nada menos que Cristian Daniel Lozada, el yerno de Guadalupe Llori, el que recorre los ministerios, el que recorre la presidencia de la República. Estoy recontra que seguro que ya van a aparecer audios sobre las conversaciones de Cristian Lozada, el yerno de Guadalupe Llori, donde están involucrados los actos de corrupción, muchos en Orellana. Muchas personas en Orellana que están en medio del tema petrolero saben de los chantajes que le hacía Cristian Lozada, pero tienen temor de hablar, tienen temor de decirlo, porque decían que la presidenta de la Asamblea es que maneja la justicia, la presidenta de la Asamblea controla todo. Tomás, te preguntaba y si eso conoce... le ha dado temor a mucha gente. Sí, Tomás, pero en el caso... te preguntaba si conoce otros casos parecidos al de Orellana. Ya Orellana se ha profundizado en el punto. ¿Conoce de Sucumbíos, de Napo? ¿Qué pasa? Creo tiene el control político de sus administraciones o entregó a otros partidos políticos o movimientos locales. A ver, no solo en Orellana, el presidente de la República cogobierna con los asambleístas de muchas provincias. Busquemos la provincia en Napo, en Sucumbíos, veamos en Sucumbíos, Víctor, quiénes están a cargo de la administración pública. Veamos en Napo, le cogen a Rosa Cerda, yo creo que a la más ingenua, que tampoco no es santa, no tiene nada de santo, porque cuando dijo roben, si van a robar, roben bien, estaba dando un mensaje de que van a robar bien. Una asambleísta que debería dar el mensaje, de decir, compañeros, si ustedes van a robar, tienen que irse a la cárcel, no decir si van a robar, roben bien. Pero todos los asambleístas comenzaron con el espíritu y cuerpo a tapar las cosas. Pero no solo la asambleísta Rosa Cerda, veamos el caso del asambleísta Washington Varela. Está involucrado en el tema de la minería ilegal. Salió a defender a los mineros ilegales. Salió a defender a toda la gente, el gobernador de Napo. Veamos el caso del asambleísta Hachero en Pastaza. Se le vincula al asambleísta Hachero de poner las autoridades de Pastaza. Hay 32 funcionarios públicos de Pastaza que son cercanos al asambleísta Hachero. Veamos qué pasa en otras provincias. En Manabí la gente está denunciando que en Manabí gobierna el movimiento de Correa. UNES está al frente y UNES es que ha puesto todas las autoridades en Manabí, a casi todas las autoridades. En Guayas lo mismo. Vemos en casi todas las provincias del país, que hay asambleístas que están cogobernando con el presidente de la República. El presidente de la República ya lo dijo el día que presentaba el proyecto de ley de inversiones. No, antes del proyecto de la ley de tributaria, pusimos a usted que usted está aquí con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que es el pacto que tiene Guadalupe Llori con el presidente de la República, Guillermo Lasso. Guillermo Lasso debe decirle al país qué es lo que está sucediendo realmente. No podemos seguir permitiendo que este tipo de cosas sucedan en el país. Gracias, Tomás. Roger, la productividad de la Asamblea, ¿cómo ha estado? Ustedes tienen un seguimiento igual de la legislación. ¿Cómo está la productividad de la Asamblea, los proyectos enviados por el presidente? Usted ya decía hace un momento, sobre todo un dato importante e interesante para nuestra provincia. De los 3 asambleístas, decía usted, solo uno ha presentado un proyecto, que igual sigue siendo mínimo. Los 2 restantes no han presentado ningún proyecto personalmente como asambleístas. ¿Cómo está la productividad en materia de legislación de esta Asamblea? Que también es un punto que es observado por la opinión pública, porque dicen solo están en la discusión, en la pelea, y las leyes que el país requiere no están saliendo. Sí. Los asambleístas solo se han dedicado. Sí, Roger, Tomás, vamos con Roger. Un tema específico es a tapar la cuestión. Sí, Tomás, vamos al turno de palabra a Roger, a ver si vamos escuchándonos en este punto. Roger, usted tiene un poco de datos igual que compartir respecto a la investigación que tienen. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, quisiera no salir un poco de la línea de Tomás antes de entrar a dar los datos de lo que sí ha hecho la Asamblea Nacional al respecto de su función de legislación, fiscalización y representación. Y Tomás decía algo preocupante. Varios cargos públicos están siendo repartidos y yo creo que esto se debe a la debilidad del Ejecutivo de encontrar gobernabilidad. Cuando no existen líneas programáticas con las cuales se puedan hacer acuerdos de gobernabilidad,
va a ocurrir este problema del reparto del Estado. Entonces, en los siguientes temas que podríamos conversar, la muerte cruzada se va a presentar como una posible opción, porque esto no es de este año, va a ser del año siguiente y de los más de 3 años, 2 meses que quedan del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Entonces, más allá de las denuncias y de los casos que estamos viendo ahora, es necesario revisar cómo resolver esta crisis política e institucional que está viviendo el país. ¿Y la muerte cruzada es oportuna? ¿Conviene al país una muerte cruzada a esta hora, en este momento? La muerte cruzada podría ser el peor remedio que podría optar el presidente de la República, puesto que no es una medida democrática, si bien es constitucional, sí, no es democrática, puesto que concentra el poder en una sola persona, pero eso, frente a lo que vivimos día a día, pues parece ser la salida necesaria y parece ser la salida obligatoria también, ¿no? Entonces, pues, digamos, uno de los datos para ir conectando con la gestión de la Asamblea tiene que ver justamente con los proyectos de ley que fueron presentados por el presidente de la República. De los 6 proyectos de ley que el presidente presentó, ninguno fue aprobado por la Asamblea Nacional, ninguno. Si bien es cierto, uno de los proyectos fue rechazado expresamente por el Parlamento, que es esta última ley de inversiones, los demás pues se encuentran en trámite o uno de ellos pasó por el Ministerio de la Ley. Pero que ninguno haya sido aprobado demuestra que la Asamblea Nacional no tiene el consenso y la voluntad política para aprobar normativas del Ejecutivo, sean urgentes en materia económica o sean ordinarias. Ya vamos a ver que en estos días se va a convocar al Pleno para tramitar la ley de expresión y comunicación, la cual tampoco tiene una favorabilidad, no se ha llegado a un consenso, puesto que existe un informe de minoría incluso que podría ser votado. Existen temas delicados en este proyecto de ley que tienen que ver con las sanciones a los medios de comunicación que afecten a la honra de las personas, de los funcionarios. Eso hay que revisarlo porque está a punto de ser aprobado y difícilmente va a obtener los votos, por ejemplo, del ala correísta de la Asamblea Nacional, que como conocemos está en otro escenario presentando un informe de minoría con uno de sus legisladores. Los legisladores han presentado un total de 179 proyectos de ley, ninguno de ellos se ha convertido en ley de la República. ¿Qué nos quiere decir este indicador? Que la Asamblea Nacional se demora más de 30 meses en aprobar un proyecto de ley. Es decir, ¿por qué envía proyectos de ley urgente en materia económica el presidente Guillermo Lasso? Porque si envía un proyecto de ley por la vía ordinaria, se aprobaría cuando él ya esté saliendo del mandato. Esa es la razón por la que envía proyectos de ley urgente en materia económica. Si podría enviar proyectos de ley urgentes en otros temas, lo haría también, porque la Asamblea Nacional tiene un trámite muy pausado al respecto del tratamiento de proyectos de ley. Es también necesario señalar las leyes aprobadas, que han sido 12 en lo que va del periodo legislativo. No obstante, el dato preocupante es que el 50% de estas normativas no corresponden a la agenda legislativa. La agenda legislativa, recordemos que es consensuada y aprobada al inicio del periodo legislativo. No obstante, la agenda legislativa no está siendo cumplida en su totalidad. Existe un cumplimiento que nosotros hemos evaluado de menos del 40% de la agenda legislativa, lo cual preocupa, puesto que al ser una agenda bastante ambiciosa, difícilmente va a ser cumplida en su integralidad. Y además de estas 12 leyes, 6 han sido aprobadas fuera de la agenda legislativa y evidencian no otra cosa que la Asamblea también aprueba leyes coyunturales o leyes que son de interés de ciertos grupos, sean políticos, sociales o económicos, y que se ponen en la agenda del Pleno por atribución de la presidenta de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, le doy un dato preocupante, Víctor, y estimados amigos que nos escuchan. ¿Qué pasó con la ley de minería?
¿Por qué no ha sido aprobada la ley de minería? Cuenta con un informe para segundo debate, en donde se establecen sanciones al respecto de la minería ilegal. Yo pregunto, ¿es un tema urgente? Sí, hemos visto el caso de Saruma, hemos visto el caso de un río que fue afectado por la minería igual, pues, y no se ha hecho En nada. Tena, Incluso hay Napo legisladores pasó que han algo sido grave. involucrados con minería ilegal y no se ha hecho nada, sí. Decíamos, Exacto. Tena es un ejemplo claro para nosotros cercanos acá en Amazonía. Exacto, entonces, ¿por qué no se ha aprobado esa ley? No lo entendemos. Al ser un tema urgente, que hay evidencia incluso audiovisual de las afectaciones que está sufriendo Saruma y el río que usted mencionaba, pero no se hace nada. La ley del uso progresivo de la fuerza. Vemos cada vez y cuando que existen problemas con la Policía Nacional cuando hace uso de sus atribuciones de usar la fuerza letal y tampoco se aprueba. La ley de la niñez y adolescencia, estimado Víctor, lleva más de 10 años estancada en la Asamblea Nacional. Existe un informe para segundo debate y no se vota. La ley de organizaciones de la sociedad civil tampoco se vota. ¿Qué pasa con todos esos proyectos de ley? ¿No son de interés de estos grupos sociales, políticos y económicos? ¿O simplemente no les interesa aprobar leyes que sean de beneficio para la ciudadanía? Entonces, vemos una Asamblea Nacional que está legislando, sí, 12 leyes aprobadas, pero hay que ver el fondo y el contexto de esta legislación, ¿no? Quisiera referirme también, si usted desea, al tema de fiscalización y control político. Sí, permítame ir con nuestros anunciantes porque ellos están muy pendientes igual, confían mucho en la radio por el trabajo que hacemos, por la audiencia que tenemos, entonces tenemos que cumplirles igual oportunamente sus anuncios aquí en la radio y volvemos con el tema de la fiscalización y otros temas de interés en este panel. Los métodos de elección igual habrá que revisar. Antes se hablaba de una asamblea alzamanos de mayoría absoluta, hoy una asamblea heterogénea con muchos bloques, pero igual tenemos problemas. Bueno, entonces no hay norma que nos calce en el país porque ya probamos con un método, con una asamblea con mayoría absoluta, nos quejamos y criticamos también lo que pasaba ahí. Ahora una asamblea pues con varias fuerzas políticas también dispersas, pero igual los problemas siguen. ¿Qué pasa con nuestra legislación? Regresamos luego de la pausa. Inicio de espacio publicitario. 7:47 minutos, estamos ya en nuestros dos últimos bloques del programa de esta mañana. Gracias por acompañarnos. 7:38 minutos. Tenemos los dos últimos bloques del programa en esta mañana con nuestros invitados, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Tomás Ceballos es asambleísta de Orellana. Voy a seguir con Roger para enlazar la idea que tenía, que dejamos pendientes. Pues comentaba yo antes de la pausa, ¿qué hacer? ¿Qué va a pasar con esta asamblea? Pues el método anterior nos llevaba a que una sola fuerza política tenga mayoría absoluta, tema que igual fue cuestionado y que tampoco era visto como democrático porque todo lo que el presidente planteaba se aprobaba, sin mayor debate, sin mayor oposición. Ahora asamblea diversa y tenemos estos mismos conflictos, no se logra acuerdos, consensos. Lo que hemos visto en este programa y lo que se ha visto en la realidad del país, los acuerdos que llevaba el gobierno para con los asambleístas para lograr la presidencia con Yori y las comisiones respectivamente, solo alcanzó para ese momento, no para un acuerdo general amplio que le permita tener mayoría para las leyes que iba a plantear y que hoy por hoy ya se ha revisado. Los 6 proyectos presentados, ninguno ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Entonces, Roger, ¿cuál es un poco la lectura ahí? Los acuerdos que se han hecho anteriormente para este periodo legislativo no alcanzan al presidente para tener votos generales para los proyectos que ha enviado. Y respecto al tema del número de electores, de votantes en este caso, y de asambleístas por mayoría absoluta y esta asamblea heterogénea, bueno, ¿qué pasa con nuestra legislación? ¿Qué otro método podemos ensayar para que no ocurra esto? Bueno, la mayoría que obtuvo el gobierno nacional cuando se eligieron autoridades el 14 de mayo del 2021 fue una ficción y lo hemos visto en innumerables votaciones. Según nuestra observación, la bancada de Acuerdo Nacional que dice tener de 24 a 25 votos ni siquiera tiene eso. Cuando se aprobó el proyecto de ley orgánica de educación intercultural,
con toda la polémica que vimos al respecto del aumento en los salarios para los maestros, los únicos votos en contra fueron 9 de Creo. ¿Dónde están los otros votos para completar los 25? Es una ficción. Cuando se llamó a juicio político, se decidió en el Pleno de la Asamblea Nacional dar paso al juicio político en contra de Ruda Regui. Igual, solitarios 9 votos de Creo frente a una mayoría arrolladora de la Asamblea Nacional. Entonces, como usted bien señala, estos votos que se consiguieron al inicio del periodo legislativo solo sirvieron para elegir autoridades. De ahí en adelante esa mayoría desapareció y hay una mayoría real preocupante, Víctor. ¿Por qué razón? Existe una mayoría que siempre se muestra en ciertas votaciones de más de 91 votos, que son contrarios al gobierno de Guillermo Lasso. Recordemos que para llevar a juicio político al presidente de la República o para destituir al presidente de la República se requiere mayoría calificada o 92 votos. Estamos a un voto de que esto pueda suceder. Entonces, si hablamos de mayorías, la mayoría que existe actualmente en la Asamblea y que aparece en muchas votaciones está cerca de lograr lo que muchos quieren, la salida del presidente de la República, Guillermo Lasso, que favorece sin lugar a duda a quienes han tenido más éxito en las elecciones en los últimos años, que es el ala de izquierda, el ala correísta. En esa línea, pues, las alternativas que le quedan al presidente Guillermo Lasso son pocas. Desafortunadamente, los comentarios que ha emitido de que va a gobernar sin Asamblea Nacional, pues son desatinados. ¿Por qué razón? Porque él no va a poder gobernar sin Asamblea Nacional a través de decretos y reglamentos cuando hay temas que por dictamen de la propia Corte Constitucional deben pasar por la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esos temas? Muy sencillo, la propia ley de inversiones, temas de inversiones, temas de economía, necesitan temas por ejemplo, del uso progresivo de la fuerza para la Policía Nacional, de seguridad, necesitan pasar exclusivamente y que son competencia exclusiva de aprobación legislativa de la Asamblea Nacional. Entonces, ese camino que quiere optar por tomar el presidente Guillermo Lasso, creo yo que es el camino menos acertado. Hay otros caminos como la consulta popular, hay otros caminos como buscar mayores espacios de gobernabilidad, hay otros caminos como la colegislación. ¿Por qué no se apuesta desde la Presidencia de la República a conversar con los legisladores antes de presentar los proyectos de ley y que los legisladores adicionalmente presenten otros proyectos de ley en las mismas materias que presenta el presidente de la República y esto se retroalimente y genere debate en las comisiones y hayan textos consensuados y democráticos? Finalmente, la última opción, la muerte cruzada, que todos sabemos es la medida menos democrática, a pesar de ser constitucional, es la medida que haría que el presidente de la República tenga un poder concentrado temporal por 6 meses, pero que es preocupante, podría llegar incluso a ser autoritario. Pero y los tiempos no alcanzan, estamos más próximos a una elección seccional, el país no soporta una elección así atropellada enseguida. Es decir, sería más frustrante para el país. Esto aleja inversiones y la ansiada recuperación económica, pues difícilmente se podría lograr. Al contrario, podemos caer en una crisis más profunda todavía. Efectivamente, la crisis no está siendo resuelta como ofreció el presidente de la República en los 100 primeros minutos, iba a cambiar el Ecuador. Y esto es resultado de que en elecciones se puede decir lo que quiera, ¿no? Por lograr votos, pero la realidad es otra. El presidente de la República dijo estar preparado preparándose durante 10 años para ser presidente y ahora vemos que posiblemente no fue tan así. Entonces ahora pues el presidente debe tomar medidas un poco más sensatas, coherentes y buscar acuerdos, insisto, que no sean prebendas en cuanto a otras funciones del Estado, sino que sean acuerdos programáticos de acuerdo a su plan de gobierno. Vemos otro problema, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la designación de autoridades. No puede ser que no tengamos defensor del pueblo titular y que próximamente tengamos un Contralor General del Estado subrogante por 3 o 4 veces, porque ya se enfila un juicio político en contra del Contralor Carlos Riofrío y posiblemente enfrentará la censura de destitución. ¿Qué otro Contralor podría haber? Pues ya no se nos ocurre.
¿Qué rol tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también tuvo problemas a la interna? Es designar autoridades que ya hemos vivido mucho tiempo sin autoridades definitivas, lo cual provoca que las instituciones no tengan un control efectivo. Finalmente, estimado Víctor, quisiera nada más decir que esta Asamblea Nacional, a diferencia de lo que se ve en medios, que es la corrupción, bueno, ha fiscalizado en un total de 14 pedidos de juicio político que se han presentado. Uno fue archivado, 4 han sido calificados por el CAL y se encuentran en trámite, 2 han tenido censura. ¿Qué quiere decir censura? Cuando no se alcanza la destitución de la autoridad porque ya ha renunciado al cargo, es decir, la asamblea llegó tarde. 5 pedidos han sido o han terminado en censura y destitución. 1 se ha recomendado el archivo. 1 pues se ha resuelto que pase a la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional. La fiscalización ha sido bastante interesante en este periodo legislativo. En el anterior, 2017-2021, se presentaron 32 solicitudes, nada más 10 de ellas llegaron al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, tras las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, todos los juicios políticos que ya han sido sustanciados en la Comisión de Fiscalización deben obligatoriamente llegar al Pleno, y el Pleno es el último que decide. Veremos en los próximos meses que estos pedidos de juicio político ya van a ir al Pleno, y ahí vamos a ver de nuevo cómo está la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional, cómo están las fuerzas y si es que el presidente de la República ha llegado a lograr algún consenso. Uh-huh. Voy a la última pausa, rapidito, una pausa de momento, y voy a la parte final ya al cierre de este panel. Gracias a Tomás y a Roger por acompañarnos con sus opiniones muy importantes, datos muy buenos que nos han ofrecido en este panel. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. En los últimos 10 minutos cerramos con Tomás y Roger en este panel. Gracias por acompañarnos con sus opiniones y comentarios muy importantes en este programa. Tomás Ceballos, en la parte final tengo 5 minutos para cerrar. ¿La salida de la presidenta Yori de la Asamblea soluciona la crisis en el Parlamento, o qué otras salidas se deben experimentar o poner sobre la mesa el análisis para que ya la Asamblea pues continúe trabajando y los conflictos con el gobierno, tanto con el presidente, con las asambleas, se supere? Tomás se nos fue de la plataforma, se cortó ya la señal de Zoom. Entonces vamos a cerrar con Roger. Gracias por acompañarnos, Roger, hasta el final. ¿Cuál es la salida que se puede observar en este ambiente, en este panorama? Están cada día pidiendo la salida de Yori. La situación hoy va a ser más compleja en la reunión que tendrá hoy a mediodía. Seguramente van a insistir en apelar a la presidencia. Hay voces ya internas de Pachacuti que también piden mejor que dé un paso al costado. ¿Qué otras salidas podemos conocer o se pueden dar para que la crisis se supere? Bueno, desafortunadamente la reunión a la que usted hace referencia, Víctor, de las 12 del día ya fue suspendida. Imagínese. Es decir, la ciudadanía se queda sin que se traten los temas más álgidos en el país, los que ya hemos señalado, economía, seguridad y demás, pues por interés o posiblemente capricho de las autoridades que están en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo veo una salida que es la salida institucional que se debería tomar y que tiene que ver con el procesamiento de las acciones o faltas a la integridad dentro de la propia Asamblea Nacional. ¿Por qué se creó un comité de ética en la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Precisamente por esto. Tomás señalaba este tema de la gestión de cargos públicos por parte de la presidenta Guadalupe Yori. Es un tema que necesita nada más la denuncia de un legislador, Víctor. Uh-huh. Un legislador denuncia, va al comité de ética, el comité de ética sustancia, y simplemente eso se procesa en el Pleno. ¿Por qué no se hace esto? Pues difícilmente lo puedo explicar yo, lo puede explicar el propio jefe de bancada o los jefes de bancada de los asambleístas que conforman el comité de ética, pero esto no se hace. Entonces, la apuesta que yo hago para resolver la crisis institucional al interno de la Asamblea Nacional es usar la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa y evacuar de esta forma, en el marco de la legalidad, estos problemas políticos institucionales. Claro, hubo un asambleísta que ya lo dijo en la Comisión de Fiscalización, que él sabía que Yori tenía cargos públicos en Orellana, pero lo mencionó, pero no lo ha puesto por denuncia por escrito, que es lo que debe tramitarse.
Sí, efectivamente, pues desafortunadamente el trámite al interno de la Asamblea Nacional de la depuración interna que se llama, ¿no? No está siendo efectiva. Considero yo que una bancada que aún no ha sido cuestionada podría impulsar varios procesos en contra de asambleístas o de sus propios legisladores y que con esto ir depurando la Asamblea Nacional. Es incluso un poco irónico que las propias bancadas no depuren a sus asambleístas cuestionados, puesto que al ser depurados de alguna forma, quien sube a la curul, pues es el asambleísta suplente o alterno, y con esto recuperan la curul y la confianza de la ciudadanía. Esto no se está haciendo por distintos motivos, por intereses al interno, pero es una de las vías que se debe tomar. Otras de las vías que existe, que es legítima, pero que es más de la ciudadanía, es la revocatoria del mandato. Se puede presentar esta figura para los asambleístas que han sido cuestionados desde sus propias provincias, por ejemplo, y hacer que estos salgan y que suban sus suplentes. Son caminos jurídicos que están ahí para tomar. Finalmente, Tomás Ceballos, nos despedimos con usted. ¿Cuáles serían las salidas que usted ve? Como es asambleísta, conoce el trabajo interno, cómo se mueven las fuerzas políticas al interior de una asamblea. Dos preguntas puntuales. ¿La salida de Yori de la presidencia soluciona el problema o qué otro camino existe para solucionar el conflicto interno de la asamblea y el gobierno nacional? Tomás, con ustedes cerramos. Sí. Yo creo que la salida de Guadalupe Yori no soluciona el problema de la asamblea, porque el asunto de Guadalupe Yori es un tema preocupante. Sí es preocupante de actos de corrupción, pero no quiere decir que con eso se va a solucionar los problemas de la Asamblea Nacional. Los problemas de la Asamblea Nacional están mucho más allá. Hay actos de corrupción y los actos de corrupción hay que acabarlos de raíz. Pero los actos de corrupción no se acaban de raíz porque tenemos un gobierno que también está aportando a los actos de corrupción. Tenemos un cuerpo colegiado, los 137 asambleístas. Yo creo que hay asambleístas que merecen mucho respeto. Hay muchos asambleístas que merecen respeto. Pero los 137 asambleístas han guardado silencio por los temas de corrupción. Porque nadie, absolutamente nadie, dice nada sobre el tema de corrupción. Vemos quizás la Comisión de Fiscalización, que es la comisión que ha trabajado con mayor ahínco, pero solo se ha centrado en ciertos temas, no en todos. Porque la corrupción no solo hay que ver la corrupción, centrarnos en un gobierno anterior, sino que en todo. Yo fui uno de los que más denuncié los actos de corrupción de Rafael Correa. E incluso hay denuncias que están en la Fiscalía General del Estado. Hay denuncias que se tramitaban en la Corte Nacional. Pero todas las denuncias están ahí durmiendo en el olvido. Lo único bueno es de que todas esas denuncias fueron presentadas por peculado, por delitos de peculado que se cometieron. Y de acuerdo a la Constitución, el peculado no prescribe nunca. Pero es lamentable que los 137 asambleístas, digo en general, los 137 asambleístas guardan silencio por los actos de corrupción. Cuando se conoció el tema de Guadalupe Yori en agosto del 2021, que la denuncia fue pública y notoria, cuando salió Guadalupe Yori en una rueda de prensa a aclarar el tema de las denuncias que había contra ella, a desmentir, no a desmentir, solo a decir que no sabía por qué Tomás Ceballos le hacía eso. Después dijo que era un sujeto de dudosa procedencia, como el señor José Angulo, que éramos dos sujetos de dudosa procedencia. Y hasta ahí llegó. Después, cuando denunciamos nosotros, yo denuncié públicamente los almuerzos de $45, las empanadas de $6. Todos los asambleístas, los 137 asambleístas, desde la cabeza Guadalupe Yori, han guardado silencio. Es vergonzoso de ver que entre todos se cubren. Quizás a decir es algo sin importancia, pero la presidenta de la Asamblea, el primer poder del Estado que esté presidido por una persona que está cometiendo actos de corrupción, por una persona que se ha dedicado a tramitar cargos públicos, por una persona que le tiene al yerno, que los 137 asambleístas conocen, que el yerno de Guadalupe Yori recorre los pasillos. Los asambleístas se reúnen con el yerno de Guadalupe Yori, con la hija de Guadalupe Yori. Piden que por favor le incluyan este punto en el orden del día. Tienen que pedirle a la hija de la presidenta de la Asamblea, al yerno de la presidenta de la Asamblea, tienen que pedirle que ellos actúen para hacer algo dentro de la Asamblea.
para pedir un cargo público. Lo piden a través del yerno de Guadalupe Llori, de Cristian Daniel Lozada Lara. ¿Qué hace la ministra fiscal? ¿Qué hacen los asambleístas? Sobre el tema que decía Roger, de que tiene que un asambleísta poner la denuncia ante la Comisión de Ética. ¿De qué sirve la Comisión de Ética? A ver si ya vimos el caso. Yo digo el caso de Bella Jiménez. No le estoy defendiendo a Bella Jiménez, pero a Bella Jiménez la cogieron como chivo expiatorio. A Bella Jiménez la cogieron como conejillo de Indias para decir, vamos a sancionar, y vamos a sancionar a Bella Jiménez porque ha tramitado un cargo público. Pero hubieron otros cargos públicos que tramitaron, hubieron otros casos que tramitar, y la comisión guardó silencio, la asamblea guardó silencio, y la asamblea sigue guardando silencio. Es vergonzoso que la presidenta de la asamblea esté involucrada en actos de corrupción. Es vergonzoso que asambleístas glosados que tengan glosas de 15, 20, hasta 30 millones de dólares, asambleístas que tengan glosas, si sea de $1, es el dinero que le roban al Estado. Es vergonzoso de ver que ahora, lo que pasó el día de ayer, un audio, un video, de que un asesor de un asambleísta pide $2.300.000 para poner el subsecretario de Agricultura. Yo creo que es una de las carteras más importantes para el desarrollo del país. La agricultura es el desarrollo más importante del país, pero si le ponen precio a la agricultura, a un viceministerio, ¿qué quiere decir? Que van a ir a robar. Van a ir a robar. Vean, en Orellana, yo puse una denuncia sobre cuando se tramita. En Orellana, en el Ministerio de Agricultura, legalizan tierras, el MAGAP, a las comunidades. Le doy el caso específico en el Cantón Loreto. Han legalizado tierras a diferentes comunidades en Loreto y le cobran $700 por socio, $700 por socio de comunidad para legalizar sus tierras. No el MAGAD. El MAGAD dice, los empleados del MAGAD dicen que no, nosotros no cobramos nada, esto es gratuito, pero usted tiene que coger un abogado. Y le recomiendan al abogado que deben de coger para hacer el trámite. Eso es una pillería, porque el MAGAD tiene funcionarios, tiene abogados, pero ¿qué se encargan? Se encargan de explotar a la gente, de robarle, de atracarle. Claro, por eso piden $2.300.000 para un cargo de viceministro. Yo le vuelvo a repetir, Víctor, ciudadanos de Orellana y Sucumbíos, es vergonzoso. Y yo lo dije en un video antes de ayer. Sí, Tomás, que fue bloqueado Tomás, por sí, Facebook. Yo dije, sí, Víctor, ya concluimos eso, que deberían la ciudadanía pedirle cuentas a todos los asambleístas, a los 137 asambleístas en todas las provincias y a nivel del exterior, pedirles cuentas y exigirles que fiscalicen, porque la tarea de la asamblea es la de legislar y fiscalizar. Si no hay fiscalización, ¿qué podemos nosotros esperar de la Asamblea Nacional? Tenemos que fiscalizar, tenemos que empezar a limpiar la casa. En el tema, yo creo que en el tema político, entre una consulta popular y la muerte cruzada, yo creo que el camino el más difícil quizás sea la muerte cruzada, pero que no sea democrático, pero yo creo que es la mejor solución. Y si es que tienen problemas de que Correa vaya a llegar, vean, Correa tiene el 20% de aceptación, si se une toda la oposición son el 80%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la oposición no se une, la oposición va dividida siempre, la oposición se pelean para ver qué es lo que llevan y Correa siempre se aprovecha. Correa no es ningún angelito. Yo digo, yo denuncié muchos actos de corrupción, los actos de corrupción que se cometieron, lo de la refinería del Pacífico, lo del puente sobre el río Napo, la compra de ambulancias, la emisión ilegal de bonos y así una serie de denuncias que lo conoce Fernando Villavicencio, de las denuncias que yo presenté en diferentes instancias, en la Fiscalía General del Estado, en la Contraloría General del Estado, pero nadie dice nada de esos casos. Vean, los casos de corrupción, la Fiscal General, de 1 o 2 casos hicieron. En el caso de Odebrecht, no era meterle preso a Jorge Glass por $6.000, $8.000, $10.000, $15.000. Se robaron. Yo denuncié el robo que hubo en la refinería del Pacífico. Solo en el removimiento de tierra se robaron más de $200 millones. Tomás, yo denuncié por el lo tiempo, del acueducto sí, quiero agradecerle, Tomás, por el tiempo. Ya estamos sobre las 8 de la mañana y pues respetamos el tiempo igual de nuestro invitado que está esperando para despedirse. Gracias, Tomás, por este contacto. Habrá tiempo para seguir en otros espacios analizando más la problemática del país, hechos de corrupción que están ahí denunciados y que muchos no se resuelven. Gracias, Tomás, por participar en este panel. Gracias a usted, Víctor, y a los ciudadanos de la provincia de Orellana y Sucumbíos. Y pilas,
ciudadanos de Orellana y Sucumbíos, a pedirles cuentas a los asambleístas de Orellana y a los asambleístas de Sucumbíos. Hay que pedirles cuenta para que actúen con transparencia y hay que acabar con la corrupción. Y decirles ya una vez por todas, ya no más corrupción, ya no más triquiñuelas, amarres que tiene Guadalupe Llori, la hija de Guadalupe Llori y el yerno de Guadalupe Llori, que es una vergüenza para todos los 137 asambleístas y para el país entero, que una familia tenga en la Asamblea Nacional como una hacienda particular. Gracias, Tomás, por su participación. Roger Celi, gracias igual por acompañarnos con su intervención, con los datos que nos ha compartido. Tengo acá también información bastante amplia para seguir en otro momento igual analizando la observación que hacen ustedes a la Asamblea Nacional. Importante compartir con la audiencia el trabajo que han hecho ustedes como Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Nada más un llamado a los más de 100 legisladores que aún no han sido involucrados en ningún caso y que están trabajando a autoconvocarse. La Ley Orgánica de la Función Legislativa les faculta para autoconvocarse y si lo hacen, pues será por el bien del país para resolver este tema tan complejo en el legislativo. Gracias, Tomás. Víctor, un saludo a todos. Muchas gracias a ustedes, a la audiencia, por acompañarnos con su sintonía. En este panel hemos querido conversar entonces de la situación de la Asamblea Nacional. Ya conocen ustedes datos que hemos revelado, la situación que está bastante compleja y esperemos en las próximas horas el desenlace de la crisis que aún se mantiene. Pausa y seguimos con nuestro siguiente programa aquí a través de Radio Sucumbíos.